Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a hablar acerca del libro Historia de la construcción en el Perú de Alfonso Quirós. Escrito por el profesor y también escritor peruano Alfonso Quirós, es un libro que consta alrededor de más de 500 páginas con 7 capítulos, donde vamos a ver enteramente la construcción en el Perú, la historia de la construcción en el Perú, desde la época virreinal tardía hasta el régimen de Fujimori, más exactamente hasta la caída del régimen de Fujimori. Ahora, hablemos un poco de las características de este libro. Consta de más de 500 páginas y bien puede llegar a ser muy pesado, no por la cantidad de páginas exactamente, sino por el contenido que tiene. Vamos a ver parte de la época colonial tardía. Y posterior a esto vamos a comenzar con la llegada de la República hasta el régimen de Fujimori. Vamos a ver básicamente todos los gobiernos republicanos que hemos tenido en nuestra historia. Y justamente esto lo puede llegar a ser muy pesado por la gran cantidad de datos que tiene, mucha información, puede llegar a ser un poco denso. De hecho, es denso. Así que si es que tienes conocimientos previos de historia, algo superficial es más que suficiente, creo. Pero es un librazo, es increíble. Una plaga que ha venido afectando a nuestro país desde su nacimiento, incluso antes, la corrupción. Se podría decir que la corrupción inicia con la llegada de los colonizadores, pero no sería del todo justo hacer esta afirmación, ya que los republicanos supieron cómo heredar muy bien estos actos de corrupción y también supieron cómo mantenerlas muy bien. Hablemos un poco de la época colonial tardía, de la cual vamos a ver en el primer capítulo de este increíble libro. Primero veremos un poco de la historia de los reyes, cómo es que llegan, cómo es que se terminan por asentar en Lima, cómo es que traen a todo su séquito, a sus sirvientes, a sus allegados. Y bien, vamos a ver cómo estos reyes empiezan y promueven estos actos de control a su séquito más cercano hasta llegar a los súbditos. Terminamos por ver un sistema virreinal económico político completamente corrompido. Me he dado cuenta que el sonido de la olla y los gallos se escucha bastante. No son míos, son del vecino. Pero bueno, durante este capítulo también y esta etapa vamos a ver que hay muchos reformadores coloniales como Antonio de Ulloa o Machado de Chávez. Estos reformadores querían hacer un cambio en el virreinato, querían ponerle un freno, un alto a la corrupción, pero no tuvieron el éxito que ellos querían. Con la llegada de la República vamos a ver cómo los militares reemplazan a las viejas autoridades virreinales y cómo en primera instancia tienen el tosco saqueo del patrimonio del Estado y no su prosperidad. Durante la época del guano, durante la era del guano, vamos a ver cómo aprovechamos esta gran oportunidad. La malversación de fondos, intereses personales, una mala administración e ineficiente de este preciado recurso trajo como consecuencia el desperdicio de una gran oportunidad de emerger como país. A esto hay que sumarle también la reciente creada deuda interna que también funcionó para desviar fondos, para actos de corruptela, todo menos traer la prosperidad. ¿Cómo es que la corrupción es un fenómeno que se adapta, se transforma, se conreve, hasta llegar, hasta involucrar a todos por completo? Em, Ahora vemos cómo la corrupción es un fenómeno que se adapta, que persiste a lo largo de los años, que sabe cómo adaptarse. Se adapta, se corroe y corrompe a todos los involucrados, hasta llegar a convertirse en una verdadera plaga. Ya en el siglo XX vemos cómo estos patrones de corrupción persisten aún, pero también surgen contrapesos e instituciones que intentan ponerle un freno a estos actos, ¿bien? Vemos cómo también constantes golpes de Estado, que son como el pan de cada día del siglo XIX y XX, minan estos grandes esfuerzos logrados para contener la corrupción, para lograr una prosperidad del país. Y bueno, hay muchos personajes que no salen bien parados en este libro, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola también, Leguía, Odría, em, Velasco, Belaúnde Terry, Alan García, Fujimori, por ejemplo, son Slapra también, son algunos de los ejemplos nada más, ¿no?
¿Cómo es que el escritor recabó toda la información para hacer este tipo de libro? Bueno, desde crónicas, perdón, desde... Ahora, algunos seguro se preguntan, ¿cómo es que el escritor recabó toda esta información para escribir ese tipo de libro? Bueno, desde archivos de distintos países, estadísticas, noticieros, juicios, el escritor pudo recabar toda la información necesaria para poder hacer esa increíble historia de la construcción. Y si lo piensan, es realmente un trabajo arduo poder realizar ese tipo de trabajo justamente por el tipo de tema que vamos a ver, ¿no? Porque tiende a realizarse de forma clandestina, sin dejar huellas. Por lo tanto, es realmente un trabajo, fue un trabajo bastante difícil, bastante arduo. Y hacer ese tipo de historia es única en su tipo realmente, ¿no? Y te hace replantear la pregunta de cuán importante es la construcción para el desarrollo de un país, ¿no? Cuán determinante fue a la hora de ver si el país no emergió, no prosperó por culpa realmente de la corrupción. Después de haber leído esta obra, uno se pregunta cuán importante es este estudio, ¿no? Realmente no merece ser infravalorada. La construcción tiene un lugar muy importante en la historia del Perú e en la historia de América Latina, por supuesto. Te hace ver, puedes ver cómo es que los atos de corruptela, la influencia que influyen en estos políticos, termina por minar termina por minar las instituciones de un país. Instituciones que han sido hechas con gran trabajo, ¿no? Que ha costado tanto a un país, terminan por completo minadas por golpes de Estado, actos de corruptela, todo en favor de una pequeña minoría, cuando de verdad lo primordial debería ser traer la prosperidad económica a un país, prosperidad social, política, pero no es el caso. El escritor creía que puede ser diferente, que el futuro puede cambiar. Leer este libro creo que es sumamente importante para los jóvenes de hoy. Rompe con muchos mitos acerca de muchos personajes históricos del Perú. Es muy importante realmente. Es un libro que debe ser leído por una gran cantidad de jóvenes, estudiantes, cualquier persona interesada en la historia. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya somos más de 50 suscriptores. Muchas gracias a los nuevos suscriptores esta semana. Es maravilloso. El canal está creciendo y es increíble. En el próximo video dejaré un poco de lado el tema de la historia y la política para hablar acerca del libro Un mundo feliz de Aldous Huxley, La Utopía. Es un libro increíble, la historia es muy interesante, te hace reflexionar bastante, ¿sí? Y además, en el próximo video también hablaré acerca del libro Lo que todo revolucionario del siglo XXI debería saber de la escritora argentina Antonella Marti. Es un libro buenazo que habla de historia, de política, de sociología, de cómo el comunismo, las ideas socialistas han influenciado la historia, ¿no? No se dejen llevar por el título del título del libro, no es un manual para convertirse en socialista o comunista. Em, es un libro buenazo. Y bueno, eso sería todo, muchas gracias. Si les ha gustado el video, pueden darle un me gusta, se pueden suscribir, estaría maravilloso. Y hasta la próxima. Muchas gracias.